Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo tutorial sobre una explicación del tiroides. Vamos a ver un repaso fácil y profundo de esta glándula y de sus funciones en el organismo. Así que bueno, como os dije en el vídeo anterior, he conseguido hacer un nuevo método, así que bueno, explicaré las cosas ya no con PowerPoint, sino con unos esquemas que son de los que yo estudio personalmente y que bueno, a mí me ayudan bastante y espero que a vosotros también. Así no parece una clase típica de esta de universidad o de instituto. Me gusta mucho más explicarlo con esquemas porque creo que es mucho más representativo, más fácil y se queda mejor en la cabeza. Así que pues nada, vamos a ello y empezamos. Vamos a ver, como digo, el tema de tiroides. Primero empezaremos viendo los puntos clave, que son por ejemplo la introducción, la regulación, así que lo que veis aquí en el color negro son los diferentes puntos que vamos a ir viendo. Así que nada, empezamos. Introducción. Vale. ¿Qué tenemos que saber del tiroides? Pues lo primero es saber que produce dos tipos de hormonas, que son las hormonas tiroideas. Son dos, como he dicho, y son la T4 y la T3. La T4 va a ser la tetraiodotironina o tiroxina. Este es el nombre más común, por el que se le suele llamar. Y luego tenemos la T3. La T3 es la triiodotironina. Bien, ¿qué tenemos que saber de estas hormonas tiroideas? Pues tenemos que saber que se sintetizan en las células epiteliales del tiroides. Como vemos aquí en este esquemita, las hormonas tiroideas se sintetizan en las células epiteliales del tiroides. Más concretamente en T4, o sea, T4 y T3 se sintetizan aquí. ¿Vale? Bien, por eso pongo síntesis entre paréntesis. Vale, esto, además de estas células epiteliales del tiroides, van a tener también el coloide folicular. En ese coloide folicular va a estar un elemento muy importante que es la tiroglobulina, que va a contribuir en la formación de estas hormonas tiroideas. Y luego tenemos también otra estructura que es las células parafoliculares, o también llamadas células C, en la que se produce la calcitonina. Por eso pongo síntesis. Entonces, tenemos que saber que dentro de la glándula tiroides tenemos varios sitios. Las células epiteliales del tiroides, lugar de síntesis, de la T4 y la T3, y las células parafoliculares, lugar de síntesis de la calcitonina. Y luego tenemos un paso intermedio que está en el coloide folicular, que es donde se encuentra la tiroglobulina y que va a contribuir a la formación de esta hormona. ¿De acuerdo? Bien, esa será la idea básica. ¿Qué tenemos que saber además en la introducción? Pues para poder entender un poco más esto, lo único que tenemos que saber es que está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis y, como se le añade a la glándula, tiroideo. Eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. Entonces, tenemos el hipotálamo va a actuar sobre la hipófisis, como vemos con la flechita, estimulándola, provocando entonces que la hipófisis se estimule y libere TSH, luego lo veremos, que actuará sobre el tiroides. Bien, ¿qué ocurre? Esto tiene que cortarse de alguna manera cuando ya la glándula tiroidea ha hecho su efecto. Así que este paso de aquí recto hacia abajo, de hipotálamo a hipófisis y de hipófisis a tiroides, son estimulaciones. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando tenemos ya la acción del tiroides ya está hecha, es el propio tiroides el que se encarga de producir su inhibición, la inhibición de su síntesis de hormonas a nivel de la hipófisis. Es decir, que la propia T4 y la T3 van a actuar sobre la hipófisis, como veremos, inhibiendo a esta para que no produzca estímulo sobre el tiroides. También, otra de las acciones que tiene es que, como digo, aparte de actuar en la hipófisis, actúa también a nivel del hipotálamo. Bien, pues eso sería a modo de introducción rápida lo que tenemos que saber básico para entender un poco más el tiroides. Bien, ahora vamos a ver la regulación. Prácticamente ya lo he dicho aquí, como veis, pongo este dibujito que os estaba explicando antes, por así decirlo, este corchete, esta acotación aquí pone eje HHT, significa eje hipotálamo hipófisis tiroideo, ¿ok? Vale, seguimos. Tenemos la regulación. La regulación, como he explicado ahora, va a estar regulada por el hipotálamo, que lo pintaba aquí en este esquema, como lo veis. Muy bien, ahí. La hipófisis, que la pinto así, por eso la dibujo igual. Y el tiroides. Vale, entonces, teniendo eso claro, que estas son las diferentes estructuras, vamos a ver qué tipos de hormonas produce. Bien, tenemos aquí que el hipotálamo produce TRH, ¿de acuerdo? La TRH va a ser la hormona liberadora de tirotropina y se va a producir en el hipotálamo. Bien, pues esa hormona alcanza la hipófisis por vía portal
es decir, por vía sanguínea, y va a hacer que gracias a ese estímulo se libere TSH. Esa TSH va a ser la que va a actuar sobre el tiroides produciendo T4 y T3. ¿De acuerdo? Bien, como explicaba antes, va a haber un mecanismo de inhibición. Ese mecanismo de inhibición lo van a llevar a cabo diferentes hormonas, entre ellas las que explicaba antes, las T4 y las T3, es decir, las hormonas propias tiroideas, pero también lo puede llevar a cabo la somatostatina, la dopamina y los glucocorticoides. Bien, no obstante, como explicaba antes, he dicho que estas eran las importantes, las hormonas del tiroides, porque van a ser las predominantes en esta función de inhibición. De acuerdo, la siguiente sería la somatostatina, pero como tal, las que inhiben son la T3 y la T4. Bien, aquí lo explico de una manera un poco más esquemática. Este es el paso de inhibición que se produce. Vamos a ver cómo se produce ese paso de inhibición. Bien, a nivel de la hipófisis, ¿qué tenemos? Tenemos que el tiroides ha producido ya la T4, como estábamos viendo aquí. Bien, produce la T4 y ahora tenemos que activar el mecanismo de inhibición. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace porque la T4 llega hasta la hipófisis, se introduce en ella, cambia a T3 y esa T3 lo que hace es que inhibe. ¿Lo veis? Aquí hay un signo menos, inhibe. Siempre que ponga menos, inhibe. Siempre que ponga más, estimula. ¿Ok? Vale. Entonces tenemos la T3 lo que hace es que inhibe la unión, esto significa unión, la unión de TRH a su receptor hipofisario. Por lo tanto, estamos actuando en la hipófisis para que la TRH que le llega del hipotálamo no actúe. Es decir, estamos cortando a este nivel de aquí. ¿De acuerdo? Ahí. Bien. Entonces se produce un mecanismo entero de inhibición. Bien. Los principales, como he dicho antes, los principales inhibidores del eje, lo repito, son la T4 y la T3, es decir, hormonas tiroideas, y en segundo lugar la somatostatina. Una idea clave que tenemos que tener, porque mucha gente no entiende entonces el mecanismo fisiológico que luego da lugar a la patología, es decir, ¿por qué? Este sería el mecanismo fisiológico, todo lo que hemos visto, sería lo que pasa normalmente, pero ¿por qué entonces se produce la patología? La patología en el tiroides puede ser por un exceso de hormona tiroidea o por un defecto. Bien, pues por un exceso se llama hipertiroidismo. Hiper mucho y tiroidismo, pues bueno, viene del tiroides, producción de hormonas. Es decir, hay un exceso de producción de hormona tiroidea y hipotiroidismo, justo lo contrario. Hipo, poco, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿qué tenemos que saber como idea clave? Tenemos que saber que si hay un aumento de TSH, de acuerdo, mayor de 5 micro, lo que sea esto, mililitros, tenemos que saber que cuando se produce este aumento de TSH, la idea clave es esta. Un aumento de TSH respecto a los valores normales tiene que hacernos sospechar de hipotiroidismo. Vosotros pensaréis, entonces no lo entiendo. Vamos a ver, vamos a intentar explicarlo sobre este esquema otra vez. ¿Qué ocurría? Hemos dicho que la TRH provocaba ¿qué? La estimulación de la TSH y la TSH la estimulación de la hormona tiroideas. Bien, de acuerdo. ¿Qué pasa? Si esto está alto, ¿no? Esto aumenta, es porque esto está bajo. No por nada, sino porque tenemos que entender que si esto está bajo, este mecanismo de inhibición se va a ver, como afectado también. Entonces, este mecanismo de inhibición hace que la inhibición que se produzca sea menor. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la hipófisis dice, anda, dice, joder, no sé, no me está llegando lo suficiente de inhibición. Entonces significa que quiere más el tiroides. Entonces aumenta su producción, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea clave. Un aumento de TSH es porque la hipófisis está diciendo, anda, no me inhiben, pues yo produzco más hasta que me inhiban, efectivamente. ¿Por qué? Porque la T4 y la T3 están bajas. Cuando la T4 y la T3 están bajas, hay poca hormona tiroidea. Poca hormona tiroidea significa hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Así que esto sería una prueba diagnóstica propia del hipotiroidismo. Bien. Pasamos a otro apartado. Y el siguiente apartado va a ser la síntesis de hormonas tiroideas. La síntesis de hormonas tiroideas. La síntesis de hormonas tiroideas consta de 4 pasos. Bien, esos 4 pasos los resumo aquí. Son primero la captación de yoduro. Después tenemos la oxidación de yoduro. Y luego tenemos como tercer paso una iodinación de tirosilo de la tiroglobulina. Y por cuarto una formación de T3 y T4. Bien, dentro de cada paso de estos 4 que he dicho, vamos a tener que saber una serie de procesos. Vale, esos procesos son, primero, en la captación de yoduro, tenemos que saber que las hormonas tiroideas necesitan el yodo para poder formarse. Ese yodo se obtiene de la dieta, en forma de yoduro.
va a entrar en la célula tiroidea por la membrana basal, como indico aquí, ¿de acuerdo? Mediante un transportador que es una trampa de yoduro, se llama así trampa de yoduro. Y es un transportador activo, por lo que requiere energía. Vale, una vez que ha pasado esto, el yoduro pasa a la luz del folículo gracias a una proteína que se llama pendrina. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el siguiente paso, que es la oxidación de yoduro. La oxidación de yoduro se va a producir mediante una peroxidasa tiroidea. De acuerdo, esa peroxidasa tiroidea. Veremos que luego también actúa en los distintos pasos. Bien, tercer paso, la iodinación de tirosilo de la tiroglobulina. Como he explicado antes aquí arriba, espero que os lo recordéis, teníamos en el coloide la tiroglobulina. Vale, esa tiroglobulina hemos dicho que era clave para la formación de estas hormonas. Vamos a ver por qué es clave. Bien, porque sobre la tiroglobulina va a actuar la peroxidasa. Y al mismo tiempo que estaba haciendo el segundo paso, va a hacer este paso. Y lo que hace es que une los yoduros con los tirosilos, los grupos tirosilo de la propia molécula de tiroglobulina. ¿Formando qué? Formando entonces monoyodo tirosina y diyodo tirosina. Pongo aquí un 1 para que veáis que mono significa 1 y la D significa 2. Así no os liáis. Luego veremos que hay una regla aquí porque hay mucha gente que se lía y lo he querido poner así para que quede claro. Así que tenemos monoyodo tirosina y diyodo tirosina. Bien. ¿Por qué lo pongo así? Porque ahora en el siguiente paso es donde lo voy a explicar ya todo bien. Por eso tiene los numeritos. Cuarto, formación de T3 y T4. Esto es tan sencillo como que si se une una diyodotirosina con otra diyodotirosina, va a dar T4. ¿Cómo nos acordamos? Pues muy fácil. Di 2, di 2. 2 más 2 son 4, T4, ¿de acuerdo? Diyodo más diyodo da T4, tetrayodo, ¿de acuerdo? Bien. Y para formar la T3, pues es monoyodo 1 más diyodo, que son 2, 1 más 2 son 3, triyodo, tironina, ¿de acuerdo? Así que tendríamos la formación de T4 y T3. Bien, pues esta sería la explicación de cómo se produce la síntesis. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que si hay algún problema a nivel de estos pasos, ¿qué va a pasar? Pues que disminuirá total o parcialmente la producción de hormonas tiroideas, lógicamente. Esto hay un paso, si esto no se produce, la captación, pues estos pasos no se pueden dar. Si por ejemplo se corta el paso en el 3, entonces ¿qué ocurriría? Que todo este paso se produce bien, pero que esta formación sería errónea o disminuiría o no se realizaría correctamente, por lo tanto, a nivel de hormona tiroidea, disminuye. Eso es así de sencillo. Bien, como veis, intento explicarlo de una manera sencilla, que todo el mundo pueda entenderla y que además sirva para gente que quiera hacer un estudio un poco más profundo luego. Bien, ¿qué tenemos que saber ahora? Pues vamos a hablar de la circulación. Vamos a ver qué pasa cuando ya hay T3 y T4 libres en el organismo. Bien, pues tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber que T3 y T4 no van a actuar así porque sí, una vez que se han formado o no. Eso no ocurre así en el organismo. Existen unas proteínas, son proteínas plasmáticas y son proteínas transportadoras. Generalmente, las hormonas, por ejemplo la T3 y la T4, que es de las que estamos hablando, circulan una parte unida a proteínas plasmáticas, que son justo las que no actúan, están como si dijéramos secuestradas, para que podáis recordarlo bien. Las proteínas lo que hacen es que secuestran. Así que, como están secuestradas, no pueden actuar. ¿De acuerdo? Bien. La otra fracción que hay es una fracción libre. Esta sí actúa, esta no tiene ningún secuestro, no está condicionada por nada. Simplemente se ha liberado y actúa en el sitio que tiene que actuar, ¿de acuerdo? Vale, entonces, idea clave, rápido, resumen. Tenemos T3 y T4. ¿Cómo circulan? Pues una parte unida a proteína y otra parte libre. La parte unida a proteína no actúa, ¿por qué? Porque está secuestrada por la proteína y no puede ejercer su función. La parte libre sí actúa, no tiene ningún condicionante, actúa simplemente y ya está. Vale, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir hablando de estas proteínas. Bien, ¿qué hacen esas proteínas y cómo son y cuáles son? Pues bien, son tres en el caso del tiroides. Son la TBG es la globulina transportadora de tiroxina, ¿vale? Y es la que más cantidad transporta. Por lo tanto, tenemos que saber que la globulina transportadora de tiroxina va a ser la principal transportadora de esta hormona en el organismo, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos la TBPA. La TBPA no es otra cosa que la prealbúmina transportadora de tiroxina. O, si queréis llamarlo de este nombre, que es mucho más fácil, transtirretina. Quizá os suene más. Yo también la llamo así, es mucho más fácil acordarse y viene siendo lo mismo. Así que nos quedamos con este nombre, transtirretina.
Y luego como tercer transportador tenemos la albúmina. ¿Vale? La albúmina, sin embargo, aquí va a ser menos importante. Entonces repetimos. Tres tipos de proteínas transportadoras. TBG, la TBG es la que más transporta y es la globulina transportadora de tiroxina. Vale, luego tenemos la TBPA, como decíamos, y la albúmina. Simplemente eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que, vamos a hablar de la TBG, ¿de acuerdo? Que es la más importante. Ocurre que en situaciones fisiológicas o tratamientos puede existir un aumento de la TBG. ¿Qué ocurre si aumenta la TBG? Esto ya es aplicando lo que acabo de explicar e intentar hacerse una idea de qué pasaría. Vale, si hemos dicho que la TBG, que era una proteína plasmática, hemos dicho que cuando hay proteína plasmática unida a las hormonas tiroideas no actúan. ¿Qué va a pasar entonces? Pasará que si esta aumenta, como una proteína plasmática está aumentando, aumentará la unión de la proteína a las hormonas, por lo tanto habrá un mayor número que no actúen. ¿Qué se traduce eso? Que un aumento de la TBG produce una disminución de la T4 y la 3 y la T3 libre. ¿De acuerdo? Ya está. Esto, ¿qué pasa? Que, bueno, como he dicho, en una situación fisiológica, esto va a ser un mecanismo de adaptación, ¿de acuerdo? Sufrirá un mecanismo de adaptación y ya está. Y fabricará, por así decirlo, una nueva regulación. Bien, más cosas. Tenemos entonces ahora que explicar el metabolismo y la excreción. Otro paso muy importante. Bien, tenemos que saber que la T3 y la T4 tienen una vida media. La primera, no lo tengo puesto, pero la primera, la T4, en este caso, tendrá una vida media de entre 6 y 7 días. Es más duradera, ¿de acuerdo? Puesto que era más compleja. Formada por dos moléculas de diyodo, acordaros. Bien, y luego la T3 tiene un periodo, que esta es la que he puesto aquí, de 2 días. ¿Vale? 2 días, ¿por qué? Porque es más simple. Vale, esto es sencillo. ¿Qué ocurre con la T3 y la T4? Que se metabolizan, ¿de acuerdo? En el hígado, está el hígado, y sufren procesos de conjugación con sulfato y ácido glucurónico. Una vez que ya han pasado por el hígado, pasan a la bilis, donde se van a excretar por una circulación enterohepática. ¿De acuerdo? Así de fácil. ¿Qué tenemos que saber también? Tenemos que saber también que la T3 y la T4 actúan en los sitios diana, ¿de acuerdo? Pero una vez que llegan a los sitios diana, no se queda ahí, no simplemente entra y hace su acción, no. Aquí lo que pasa era un proceso contrario al de síntesis del que hemos visto. Tenemos que la T4, no toda, pero parte de ella, va a perder uno de los residuos y se va a transformar en T3, ¿de acuerdo? Bien, y otra parte, como he dicho, T4, pues sigue siendo T4. Entonces, repetimos la idea clave del metabolismo y excreción. Tenemos T3, tenemos T4. La T4 es la más compleja, por lo tanto dura entre 6 y 7 días, como vida media. Luego la T3, más simple, por lo tanto menos días, 2 días. ¿Qué ocurre? Que pasan al hígado, se conjugan con sulfato y ácido glucurónico. De aquí pasan a la bilis, y de la bilis se excreta, dando lugar así a una circulación enterohepática. Bien, la T3 y la T4 van a actuar en sus sitios diana, pero para ello, la T4, una parte de ella, otra parte se queda inalterada, va a seguir siendo T4, la parte que cambia va a pasar de T4 liberando uno de los residuos de yodo a T3. Una vez que están ya aquí, T3 y T4 se traslocan o pasan al núcleo, donde se enganchan al ADN y producen sus funciones. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles van a ser las funciones? Pues las funciones, esto sería otro apartado, por eso está en negrito, ¿vale? Con un punto. Vale, esas funciones van a actuar como pinto aquí en diferentes lugares del organismo. Van a actuar primero en el cerebro, o a nivel del sistema nervioso. Van a provocar la maduración neuronal, ¿de acuerdo? Bien. Luego, a nivel de la hipófisis, inhibe la secreción de TSH, como hemos visto, por retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que las hormonas tiroideas procedentes del tiroides llegaban a la hipófisis y la inhibían. ¿Os acordáis? Bien, si no, subí arriba y bueno, podéis verlo otra vez o retrasar el vídeo. Vale. Otra parte, donde actúa en el corazón. Bien, el corazón tenemos que hay una hipertrofia cardíaca, una disminución vascular periférica, ¿de acuerdo? Una resistencia vascular, ya no va a haber tanta resistencia, un aumento del volumen por minuto y taquicardia. Esto necesitáis entenderlo muy bien. Si entendéis esto muy bien, no tendréis que estar memorizando los síntomas y signos de la patología tiroidea, tanto por exceso o por defecto. Es decir, que si os preguntan por hipertiroidismo o por hipotiroidismo, podréis responder simplemente pensando en cómo actúa la hormona tiroidea de manera normal. Bien, entonces repetimos. En el corazón
tenemos hipertrofia cardíaca, tenemos una disminución de la resistencia vascular periférica, un aumento de la sensibilidad a catecolaminas, un aumento de volumen por minuto y taquicardia. Bien, a nivel ya general en el cuerpo, va a provocar un aumento del crecimiento, un aumento de la temperatura basal, es decir, más o menos la aumenta o la mantiene, va a provocar un metabolismo lipídico y hidratos de carbono, y tenemos también que a dosis pequeñas va a estimular la gluconeogénesis. Y a dosis altas tenemos que estimula la glucogenólisis y estimula la glucogenogénesis. Perdón, la gluconeogénesis. Bien. ¿Qué más cosas hace? Aumenta la lipolisis. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que hablar de triglicéridos y de colesterol. Esto es importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis de triglicéridos, pero también aumenta su eliminación. Igual pasa con el colesterol. Aumenta la síntesis de colesterol, pero también aumenta la eliminación. Bien, teniendo estas cosas claras, veréis cómo ahora, cuando hablemos de la patología, en este punto de aquí que tenemos ya siguiente, lo entendéis todo muy bien, simplemente pensando en qué hacía. Bien, pasamos a la patología. La patología, como he dicho, puede ser por un exceso o por un defecto. El exceso se llama hipertiroidismo y lo más común va a ser la enfermedad de Graves y el bocio nodular tóxico. ¿De acuerdo? Bien. Luego, en cuanto a por defecto, tenemos el hipotiroidismo, que va a cursar con mixedema en adultos, con cretinismo en niños y puede ser también de causa iatrogénica si ha habido una resección del tiroides en una operación o lo que sea, ¿vale? Bien. Primero, el hipertiroidismo también se llama tirotoxicosis, ¿de acuerdo? Y va a ser, como hemos dicho, un aumento de la producción de hormona tiroidea. Bien, se caracteriza porque puede ser de dos tipos, primario o secundario. Siempre, esto que os quede claro, siempre todo lo primario va a ser lo que afecte directamente a la glándula que lo produzca. Por lo tanto, en este caso, si dijéramos que hay un hipertiroidismo primario, afecta directamente al tiroides, ¿de acuerdo? Bien, siempre al eje más bajo o al eje final. Vale, como secundario, tendríamos entonces que afectará a algo que esté más por arriba. ¿Qué había más por arriba del tiroides en los esquemas? Hipófisis, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a síntomas, de acuerdo, tenemos la taquicardia, el nerviosismo, los temblores, un aumento de la temperatura y un aumento del metabolismo. Como consecuencia de ese aumento del metabolismo, se suda más, se ruboriza la cara por el aumento de temperatura también, se pierde peso por el nerviosismo y tal, y el cambio de metabolismo se pierde peso y por lo tanto aumenta el apetito. De acuerdo, es sencillo, simplemente recopilando la información de antes. Si esto encima de todo lo exaltamos más que lo que está pasando en el hipertiroidismo, pues veremos toda la clínica que se relaciona con esto. Como veis, hemos hecho que haya taquicardia, por lo tanto es que esto estaba alto, ¿no? Hay un aumento de hormona tiroidea, esto está más exaltado de lo normal. Habrá taquicardia, una mayor sensibilidad a catecolaminas, habrá más nerviosismo porque está esto más estimulado también, se producirán temblores, ¿de acuerdo? Habrá más calor porque aumenta la temperatura basal, aumenta el metabolismo, por lo tanto, pues quemamos más, tenemos más hambre, ¿de acuerdo? Bien, esto es sencillo de entender si entendemos cómo funciona de manera normal. Vale. Pasamos al hipotiroidismo. En el hipotiroidismo es justo lo contrario, lógicamente. Tenemos una disminución de la producción de hormona tiroidea. Muy bien. ¿Qué pasa? Explico lo de antes. ¿Primario o secundario? ¿Primario cuándo era? Cuando afectaba a la glándula directamente. Afecta por tanto al tiroides. Secundario, afecta al hipotálamo o a la hipófisis, es decir, todo lo que estaba por arriba de la glándula en sí. Bien, a ver si puedo bajar esto un poco sin pasarme. Perfecto. Vale, síntomas. En cuanto a los síntomas tenemos bradicardia, cara sin expresión, voz ronca, intolerancia al frío, como veis, por efecto de la temperatura y el metabolismo, disminución del metabolismo, que va a provocar una piel fría, seca, ¿de acuerdo? Y la bradicardia viene pues por eso mismo, porque si hay un déficit de hormona tiroidea y provocaba más o menos que esto se mantuviese, pues disminuye y provoca justo el efecto contrario. Si entra la taquicardia o ritmo normal o un aumento del gasto, habrá bradicardia, una disminución. ¿De acuerdo? Bien, pues eso ha sido todo. Simplemente, como veis, un estudio rápido del tiroides, sencillo, creo que entendible y que, bueno, si queréis luego los esquemas que estoy poniendo en este vídeo, dejaré un link en la descripción del vídeo para que podáis descargarlo y estudiarlo tal cual. Si queréis imprimirlo y mientras veis el vídeo y escuchando lo que digo o tomando anotación, podéis hacerlo. Lo que quiero es eso, que todo el mundo aprenda, que todo el mundo que quiera entender entienda y ya está. No sé, simplemente intentar aportar algo a los demás. Así que nada, muchas gracias por escuchar este vídeo
Y nada, nos vemos en otro vídeo y si os gusta darle a like, como siempre, suscribiros y si no os gusta, pues no le deis. Hasta otro vídeo.